Bueno, hola, ¿se me escucha ahí? Bueno, antes de comenzar quería yo agradecerles a ustedes, al Departamento de Derecho Constitucional, de invitarme a participar de estos seminarios y de poder reconducir algo que estaba pensado en otro sistema, de la forma esencial, eh, reconducirlos a través de la virtualidad, pero que nos permita de todas formas seguir pensando y debatiendo temas que son necesarios y urgentes. Bien, el nombre del conversatorio de hoy es Resistencias y desafíos del aborto legal en Argentina, objeción de conciencia y acceso a derechos. Pero previo a concentrarme en el tema de objeción de conciencia, que es mi tema de tesis, de doctorado, quería poner un escenario más o menos breve, pero un escenario sobre en qué estado está el aborto en estado jurídico en Argentina. Bien, la lucha en Argentina por el acceso a la salud sexual y reproductiva se condensa en la campaña, podríamos decir que se condensa en la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La campaña, como comúnmente lo denominamos, es una alianza de todo el país que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en Argentina en pos de la legalización del aborto. La urgencia que está impregnada en estos reclamos a través de los movimientos no solo radica en la necesidad de legalizar las interrupciones voluntarias de embarazo, sino también en poder acceder incluso a aquellas interrupciones legales de embarazo. Porque como seguramente sabrán, en Argentina existe el aborto, lo que se denomina aborto por causal. Es algo similar a lo que era hasta el 2010 en España a través del fallo de 1985. Bien, lo que sucede es que aun cuando en Argentina existe lo que se denomina aborto por causales, la accesibilidad de ellos son bajas, al menos en el sistema sanitario, y redireccionadas sistemáticamente hacia el sistema clandestino con todas las consecuencias que conocemos. Es decir, en Argentina no solo no se garantiza la salud sexual y reproductiva al no estar legalizadas las interrupciones voluntarias de embarazo, sino que tampoco se puede garantizar el acceso a las interrupciones de embarazos que son legales desde 1921. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, uno de los principales obstáculos que tiene el cumplimiento de estas normas está dado por parte de una resistencia de sectores conservadores. Yo les llamaría, les voy a denominar en esta conversación sectores conservadores o grupos conservadores, pero luego también podemos conversar un poco sobre esa denominación. Estos sectores articulan diversas estrategias dentro del diseño institucional que tienden a obstaculizar sistemáticamente el acceso a las interrupciones legales de embarazo, especialmente en dos grandes órbitas, que es el sistema de justicia y el sistema sanitario. Tanto es así que, por ejemplo, Argentina en el año 2011 fue condenada por responsabilidad internacional por el Comité de Derechos Humanos ante el incumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, porque el comité entendió que todas las trabas e impedimentos que las autoridades médicas y judiciales habían realizado sobre una mujer que tenía retraso madurativo y un embarazo producto de una violación y no podía acceder por estas trabas al acceso al aborto, habían constituido tratos inhumanos, crueles y degradantes. Aquí me gustaría hacer una aclaración sobre el alcance y la justiciabilidad de los tratados y las convenciones de derechos humanos en el diseño constitucional de Argentina. Y es que Argentina, en la última reforma constitucional del año 1994, incorpora o le da jerarquía constitucional a una cierta cantidad de tratados y convenciones de derechos humanos, actualmente son 13, que los equipara a la Constitución, lo que se denomina bloque de constitucionalidad. Por lo tanto,
Estos tratados, estas convenciones son exigibles judicialmente, tanto como la Constitución, y también las interpretaciones que se hagan sobre estos tratados por parte de los órganos de control y monitoreo. Bueno, este es el estado de situación en el que nos encontrábamos cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano máximo de justicia en Argentina, en el año 2012 emite el fallo que hemos conocido como FAL, ¿no? Son siglas. Pretendiendo culminar con años de inseguridad jurídica sobre el alcance del artículo del Código Penal, el artículo 86, particularmente sobre la causal violación. Era una figura que las vicisitudes de la interpretación permitían que estos sectores conservadores obstaculizaran sistemáticamente. ¿Cómo lo hacían? Bueno, judicializándolo o a través de barreras administrativas por parte del personal sanitario. Entonces podemos decir que a partir del año 2012, en Argentina hay 3 causales que habilitan las interrupciones legales de embarazo. Cuando haya peligro en la salud de la mujer, y esta salud debe ser entendida en términos integrales y en términos de salud pública, cuando esté en riesgo la vida de la mujer o cuando el embarazo sea producto de una violación sin ninguna otra consideración sobre las condiciones mentales de la mujer, porque justamente esto era lo que se discutía. Bien, de la misma forma, la Corte, como intérprete, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como intérprete último de la Constitución Nacional, emite una serie de aclaraciones sobre la cuestión del aborto, donde yo quiero hacer hincapié cómo destaca las trabas que desde el sistema de justicia y el sistema de salud, sistemática, históricamente se arbitran para interrumpir, obstaculizar el acceso al aborto legal. De hecho, expresamente la sentencia insta a los operadores, las operadoras de justicia, así como al personal sanitario, a que no obstaculicen, y cito, dice, ya que las mujeres no pueden ni deben ser privadas del derecho que les asiste a interrumpir un embarazo en las circunstancias mencionadas, porque de nuevo estamos bajo el sistema de causal. Ahora bien, la Corte va más allá en esta sentencia y exhorta a las provincias y a la nación a crear protocolos o guías de atención sanitarias que sirvan para garantizar el acceso. Pero en esas guías, y esto es la particularidad que tiene, o una de las particularidades que tiene esta sentencia, insta que los protocolos prevean un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia, y aclara, sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la persona requirente del servicio. Si bien en Argentina no existe una cláusula constitucional que prevea la objeción de conciencia, al menos de manera precisa, su incorporación al ordenamiento ha sido a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero esta jurisprudencia estaba ligada a principalmente el servicio militar, con fundamentaciones que, si quieren, después lo conversamos, disímiles, estableciendo alcances disímiles sobre cuándo eran procedentes o cuándo no. Pero principalmente se les relacionó, pues, digamos, como línea general, en libertad religiosa, libertad de pensamiento o libertad de conciencia. Ahora bien, hay que aclarar que la objeción de conciencia, entonces, es una construcción política legal relacionada principalmente con las íntimas convicciones y la libertad religiosa, que permite que personas determinadas se abstengan al cumplimiento de obligaciones legales sin consecuencias jurídicas para quien no acata una norma. A medida que las sociedades se tornaron más complejas y plurales, esta figura proliferó de manera exponencial hacia el terreno de la salud, en particular hacia la salud sexual y reproductiva y el aborto precisamente. Así, en medida que se reconoce al aborto como una práctica legal que debe ser satisfecha o garantizada por parte del Estado, el mismo ordenamiento prevé situaciones o circunstancias que bajo el halo de la objeción de conciencia
significan que pueda incumplirse estas prácticas. Particularmente, en relación a la implementación de la objeción de conciencia ante el aborto legal en Argentina, este fallo que yo mencionaba recién, el fallo FAL, toma relevancia porque marca la aceptación de la objeción de conciencia sanitaria en el ordenamiento jurídico, en particular ante el aborto, pese a que no dice mucho más allá de lo que les mencioné sobre la figura. Si quieren, después también podemos conversar porque yo marco que esta es la primera sentencia, pese a que hay otra en que resuelve sobre salud que se llama Bahamondes. Pero bien. Lo que pasó luego de FAL fue un nuevo derrotero de obstáculos, es decir, esta intención de la Corte de dar seguridad jurídica a la situación no logró satisfacer las estrategias o sortear las estrategias de los sectores conservadores, sino que por el contrario se generaron nuevas estrategias a partir del diseño institucional, donde la objeción de conciencia articulada a el sistema federal, la fragmentación del sistema de salud y el control de constitucionalidad difuso que tenemos en Argentina, permitieron un nuevo espacio, una nueva etapa de impedimentos más allá de lo que la Corte misma había dicho. Rápidamente quiero dar un ejemplo sobre de esto. Por ejemplo, la forma del Estado Federal de Argentina, que ustedes sabrán, significa que hay un reparto de competencias entre nación y provincia, y a la vez de que coexisten dos órbitas de producción normativa, implicaron que el aborto y la objeción de conciencia tuvieran un alcance absolutamente disímil según el lugar del territorio argentino donde nos encontráramos. Así, de acuerdo al lugar donde nos encontráramos, sería precedente la objeción de conciencia individual, la objeción de conciencia institucional, puede existir o no registro de personas objetoras, puede estar regulado o no el acceso a la información, de hecho es poco lo que se regula sobre acceso a la información, e incluso coexisten en el territorio distintos y antagónicos sistemas de reemplazo para el personal sanitario. Como les decía, esto debemos sumarle la fragmentación del sistema sanitario, que respondería a la pregunta, ¿quién debe soportar económicamente estas prácticas? Que luego si quieren también lo podemos conversar, no me quiero detener allí, pero podría ser Estado provincial, Estado nacional, obras sociales o medicina prepaga, entre otros. Ahora bien, si esto ya supone un obstáculo, fue el propio sistema de control de constitucionalidad difuso el que permitió, en un claro acto de complicidad con los sistemas de justicia provinciales, reactivar las trabas judiciales. Lo que significó que, por ejemplo, en provincias como Córdoba, desde donde les estoy hablando, no se pudiesen directamente aplicar las guías de atención porque se estuvieron suspendidas por órdenes judiciales. Si quieren esto también lo podemos conversar un poco más. Durante 7 años fue un juicio que participé. Bien. Y es que en Argentina, y me animaría a decir que en el mundo entero, la falta de regulación adecuada y la ausencia de sanciones y control ante el incumplimiento de las prácticas de aborto que son legales, posibilitaron la extensión de la objeción de conciencia sanitaria hasta ser una de las principales barreras de acceso a las interrupciones legales de embarazo. Lo que no solo genera desigualdad en el acceso a la salud, sino que también permiten calificar a la figura como una figura de lineamientos imprecisos, a la objeción de conciencia, de lineamientos imprecisos, que en los hechos cuestiona la eficacia de los derechos de las mujeres y personas gestantes y confirma la gran incidencia y presión que tienen estos grupos conservadores en la toma de decisiones del Estado. Bueno, no sé si sabrán, pero en el año 2018 en Argentina hubo un proceso de debate legislativo por la legalidad de las interrupciones voluntarias de embarazo que solo logró media sanción. Pero durante ese proceso, tanto en los debates como en el momento de la escritura de la norma, la objeción de conciencia fue una estrella que generó muchos debates. Si quieren, también esto lo podemos conversar, profundizar después en las preguntas. Bien, en este punto entonces quiero rescatar el concepto que tradicionalmente se ha tenido de la objeción de conciencia, y es, siguiendo a Gascón Avellán, una autora española, la objeción de conciencia es aquel incumplimiento
de un deber jurídico motivado por la existencia de un dictamen de conciencia que impide observar el comportamiento prescripto por una norma y cuya finalidad, y esto me parece un dato muy importante, la finalidad se agota o debería agotarse en la defensa de la moralidad individual, renunciando cualquier estrategia de cambio político o de búsqueda de adhesiones. Generalmente a la objeción de conciencia se la clasifica como una clase de desobediencia al derecho, pero con la particularidad de ser la única que sí protege a quien objeta, digamos, protege a quien no cumple, porque se entiende, o se entendía tradicionalmente, que hay un valor que resguardar, principalmente el valor de la libertad individual. De esta forma, la figura tiene esta particularidad, ¿no? De ser legitimada como una herramienta para proteger a quienes son más débiles ante el poder del Estado. En este sentido, algunas constituciones expresamente reconocen la objeción de conciencia, tales como la de España, en el artículo 30.2, si no me equivoco, Rumania, Portugal, Ecuador, Paraguay, Cuba y Venezuela, son el conjunto de constituciones que en la actualidad mencionan a la objeción de conciencia, pese a que especialmente está o principalmente está vinculada a la exoneración del servicio militar obligatorio. Bien, como surge de la definición que recién daba, históricamente la doctrina diferencia la objeción de conciencia de la desobediencia civil, alegando que la objeción de conciencia no debe apelar a un sentido de justicia, sino limitarse a no cumplir con la obligación legal por considerar que no existen bases para una comprensión mutua, ya que recordemos que esto significa no obedecer al derecho justamente en un elemento básico del Estado de Derecho, que es la obediencia. Si bien en la práctica los fundamentos para la abstención al servicio militar también tuvieron tintes políticos y religiosos, cuando la objeción de conciencia migra hacia el sistema sanitario se cristaliza la fuerte vinculación a concepciones religiosas que niegan la calidad de derecho a la salud sexual y reproductiva y al aborto en particular, y se muestra la fuerte protección ya no de la libertad individual, sino de la vida desde la concepción. De esta manera, la objeción de conciencia permite que estos sectores conservadores puedan adoptar una retórica secular mediante el discurso de los derechos humanos, sin dar cuenta que en muchas oportunidades esta figura es ejercida para sostener situaciones de poder y control sobre la sexualidad y la reproducción. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Bueno, se traduce en que estos sectores conservadores pugnan, instan, pretenden del Estado que la objeción de conciencia sea reconocida como un derecho humano, irrestricto y con un amplio alcance que permita una aceptación facultativa de las obligaciones legales, a la vez que invisibiliza, como decía recién, esta potencialidad de desarticular las políticas públicas. La extensión que la figura en la actualidad tiene ante las interrupciones legales de embarazo genera, o podemos afirmar que genera, inclusiones de conflicto que se asemejan más a desobediencias civiles con fuerte identificación de posicionamientos religiosos que alineamientos asemejables a la objeción de conciencia tradicional cuando era interpuesta ante el servicio militar. De hecho, quienes defienden esta noción amplia de objeción de conciencia rechazan el apego a las concepciones tradicionales, a estos lineamientos que yo mencionaba cuando trabajaba la definición, por entender que ello obstaculizaría un supuesto devenir histórico de la objeción de conciencia, entonces proponen la reutilización del término en plural, ¿no? Objeciones de conciencia. Me parece que esto marca una etapa clave en la interpretación de la figura y especialmente en las consecuencias que la figura puede tener. Dentro de los elementos que diferencian la objeción de conciencia sanitaria a esta clásica, me parece importante destacar, dentro de todos, que quienes se encuentran cumpliendo prestaciones sanitarias tienen obligaciones en relación con otras personas determinadas, así como deberes en donde está fuertemente vinculado el interés público por estar en juego la salud. Por consiguiente, las obligaciones incumplidas por quienes objetan en esos casos son menos transferibles que las que se encontraban en juego cuando se objetaba el servicio militar.
Finalmente, la objeción de conciencia ante el aborto nos enfrenta a una cuestión esencialmente conflictiva en nuestras sociedades y es la igualdad-desigualdad. Así lo entendió, de hecho, el Comité Europeo de Derechos Sociales en el año 2016, donde se pronunció manifestando el impacto discriminatorio que la objeción de conciencia tiene en el terreno de la salud sexual y reproductiva, en particular el impacto que esta figura guarda sobre bases socioeconómicas, territoriales y de género. Es que el derecho a la salud como un hecho social se ve afectado por posiciones de desigualdades tales como la raza, la etnia, el género, la capacidad socioeconómica, etcétera, que no pueden dejar de ser tenidas en cuenta al momento de determinar el contenido y el alcance que la objeción de conciencia ante el aborto debe tener. Cuando interpretamos la objeción de conciencia ante las interrupciones legales de embarazo, debemos tener en cuenta las enormes repercusiones y la afectación de derechos de mujeres y personas gestantes que implica el ejercicio de esta figura. Si en una sociedad democrática habilitamos la posibilidad a determinadas personas de exceptuarse al cumplimiento de específicas cargas legales originadas producto de una profesión que libremente eligen, es necesario que esto sea previsto como una excepción, con una regulación adecuada de la figura, fijando límites claros y precisos. Esto como primera instancia. Luego el Estado también tiene que controlar la existencia de estos límites. Instituciones socializadoras como las sanitarias son la base de las democracias para que las democracias sean más igualitarias, donde lo que debe primar es el paradigma del reconocimiento y no de la exclusión. Por eso, la redefinición y análisis de la objeción de conciencia cuando es interpuesta en casos de salud sexual o ante salud sexual y reproductiva debe ser hecho bajo el cristal de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Solo de esta manera se podrían superar las imposiciones morales que reproducen y perpetúan las discriminaciones de género. De lo contrario, cuando los estados legalizan las interrupciones de embarazo, pero no limitan estas estrategias de resistencias, los derechos sexuales y reproductivos, entendidos como el conjunto general, el aborto en particular, son forjados o son pensados como concesiones que se otorgan a estos movimientos que mencionaba al principio, pero de las que pueden seleccionarse cuáles merecen respeto y cuáles no. El estatus de legalidad de las interrupciones de embarazo es crucial para la salud y los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes, así como también el acceso a las prácticas seguras y eficaces que implican la prestación, el hospital, la prestación y la capacidad humana de personal médico que pueda atender. Por ello es imprescindible que en el marco de un Estado de Derecho se arbitren las medidas y decisiones necesarias para que el ejercicio de la objeción de conciencia no obstruya el acceso a derechos, máximo cuando, como decía recién, estos derechos son derechos que tienden a lograr la igualdad. Tomarse en serio la objeción de conciencia significa impedir que un recurso que originariamente fue promovido y pensado para proteger las convicciones personales de las minorías, hoy se traduzca en una imposición de las morales dominantes, oprimiendo aún más a quienes se encuentran en situaciones sociales más débiles y de desigualdad. Bueno, espero poder haber dejado más o menos en claro el panorama y no haberme extendido mucho. Y bueno, pasemos a las preguntas.